Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a trabajar en una segunda clase de psicoanálisis. La semana pasada hubo una introducción así muy general al contexto del psicoanálisis, a Sigmund Freud, que es su creador, y se comenzó con, digamos, uno de los términos centrales que es importante tenerlo en cuenta, que es el término sexualidad. La sexualidad para el psicoanálisis es una visión absolutamente distinta a lo que en el sentido común se interpreta. La sexualidad en el contexto del psicoanálisis está vinculado a todo aquello vinculado al placer, ¿sí? Dice Freud, la sexualidad es la esencia humana, es todo lo que hace el ser humano y lo hace en búsqueda del placer o para evitar el displacer. Entonces la idea de sexualidad es el obtener o encontrar placer relacionándome con un objeto. Ese objeto puede ser un libro, puede ser también una persona, puede ser cualquier eh, objeto que en cuanto se encuentre un vínculo psíquico conmigo o físico me brinde placer. ¿Sí? Entonces la idea de sexualidad, a ver, no la acotemos a la idea de sexo, sino a la idea de sexualidad como todo aquello que brinda placer al ser humano. Esto es lo que permite a Freud hablar de la sexualidad infantil. La sexualidad y el placer es origen de la humanidad. Por tanto, un bebé al nacer viene con su carga de sexualidad, o sea, su búsqueda de placer. Entonces, básicamente, este es un primer concepto que hay que tener muy en claro para no caer en reduccionismos, ¿sí? La sexualidad entonces la vamos a entender vinculada al placer, placer que se encuentra en relación con otro objeto. Freud nos va a ir explicando cómo esa búsqueda de un objeto, cómo nos vamos a relacionar con un objeto para que ese objeto sea el que nos brinde placer. ¿Sí? Para eso vamos a ir a un segundo concepto básico. El primero sería la sexualidad. El segundo concepto básico es la energía psíquica, también denominada líbido. La libido es una energía psíquica con la que cuenta el hombre para realizar todo lo que hace. Esta energía es de origen sexual, dice Freud. Pero a ver, reinterpretémoslo a la luz de lo que acabamos de decir. Es una energía vinculada a el placer. Es una energía puesta al servicio de buscar el placer. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la libido, estamos hablando de la energía psíquica que tiene un sujeto y que va a movilizarse en búsqueda del placer. ¿Sí? Al nacer, un niño, un bebé, es pura libido, es un montón de energía, pero totalmente desorganizada. Esa energía, al irse organizando, al irse ordenando a partir de lo que la cultura, a partir de lo que las vivencias le vayan circunscribiendo a este individuo, va a ir conformando su personalidad, su manera de ser, sus conductas, siempre en torno a la búsqueda del placer. ¿Sí? Por eso ya tenemos acá dos conceptos básicos y nodales del psicoanálisis. Tenemos la sexualidad y tenemos la libido. ¿Sí? Espero que vayamos hasta ahí con estos dos conceptos a los que le iremos sumando. Entonces, la sexualidad es la naturaleza que tiene todo hombre en torno a la búsqueda del placer, relacionándose con otros hombres, con otros sujetos, con otras personas, con otros objetos en general. La libido es la energía psíquica necesaria para establecer esa búsqueda de placer. Ahora, ¿cómo podemos explicar la energía psíquica y la búsqueda del placer? La podemos explicar, dice Freud, a través de lo que es algo que todos nosotros podemos vivenciar, que es el deseo. ¿Quién no desea algo?
Solamente muertos dejamos de desear, dice Freud. Todo el tiempo deseamos cosas. Eso está bien, es natural, es sano, pero al analizar el tipo de deseos que tenemos, ahí se empiezan a desandar y comprender los tipos de personalidades y cómo la libido se fue organizando para determinar una personalidad particular, ¿sí? Este proceso, el proceso de deseo, es un proceso básicamente de energía, energético. ¿Por qué? Porque yo voy a primero percibir un objeto. Voy a suponer que ese objeto me va a brindar a mí algún tipo de placer. Voy a hipotetizar esto, ¿no? Voy a decir, uy, qué lindas esas zapatillas, uy, qué buenas que están. Me las pongo y deben ser geniales, deben ser cómodas, o alguien las va a mirar y van a decir qué lindas que les queda. Bueno, hay un conjunto de supuestos con respecto a que un objeto me va a brindar a mí placer. Cuando esto sucede, yo comienzo a poner libido en ese objeto. Empiezo a desear cuando empiezo a libidinizar un objeto. Ahí comienza este proceso de deseo. Es un mecanismo por el cual el aparato psíquico invierte energía en un objeto para transformar esa energía. La voy a poder transformar en placer si consigo ese objeto. Puedo comprarme las zapatillas, me pongo las zapatillas, al usar las zapatillas voy a sentir un placer. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me voy a encontrar es con mi propia energía depositada previamente en ese objeto. Uno no encuentra placer en algo donde no depositó previamente libido. Cuanto más libido deposito en un objeto, más placer voy a obtener. Pero cuidado, ustedes sabrán que no siempre uno consigue lo que desea. Por tanto, yo puedo desear algo, ver un objeto, decir, uy, qué bueno, esto me vendría, me encantaría, me brindaría tal cosa. Ahí ya estoy depositando libido, Esa libido que yo deposito es una energía que voy a usar para determinadas conductas con el fin de obtener ese objeto. Si lo consigo, como acabo de decir, esa energía depositada se transforma en placer. Pero ¿qué pasa si hago cosas y no consigo ese objeto? En algún momento nuestro aparato psíquico renuncia, dice, bueno, listo, no hago más nada, no voy a conseguir este objeto. La energía la deposité, no la puedo dejar ahí, va a tener que volver. Vuelve a mí esa energía, esa libido, pero traducida en displacer, ¿sí? Entonces, el proceso de deseo implica un proceso energético donde yo deposito energía sobre un objeto. Luego, si consigo ese objeto me va a traer la misma energía que yo deposité, pero traducida en placer. Y si no lo consigo, renuncio a ese objeto, lo que me voy a encontrar es con el displacer. Ahí está un principio que me parece interesante que ustedes vayan pensando desde este momento. Es cómo circula la energía. La libido circula, ¿sí? Cuando yo deseo, estoy poniendo la energía fuera. Cuando consigo eso que deseé, la energía vuelve a mí. Entonces ahí hay una circulación. Esto es el proceso que describe Freud como proceso dinámico, ¿sí? Proceso energético y dinámico. Bien, vamos con otro concepto básico, proceso primario. El proceso primario tiene que ver con la fundación de nuestro aparato psíquico, con la fundación del inconsciente. Nosotros cuando nacemos, yo dije, el bebé es un montón de libido toda desorganizada. Empezar a organizar esa libido a partir de un deseo original es el punto de inicio de nuestro aparato psíquico. ¿Cuál es ese proceso, cuál es ese deseo original? Freud dice que es el deseo de nuestros progenitores, que se pone en juego en este sujeto por venir. Ese primer deseo comienza a fundar lo que va a ser nuestro aparato psíquico. El aparato psíquico es un sistema que está dividido en tres instancias: el ello, el superyo y el yo. Espero que
ahora al mencionar estas tres instancias, ustedes digan, ah, sí, es lo que leímos en el apunte de la clase pasada. Si nadie dice eso, si algunos no dicen eso, quiere decir que no leyeron el apunte de la clase pasada. Por favor, vayan a leerlo. Porque el aparato psíquico se conforma por tres instancias: el ello, el superyo y el yo. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus características? Son muy importantes para entender cómo funciona el aparato psíquico. Yo acá, teniendo en cuenta y pensando que estamos haciendo un repaso por los conceptos básicos, yo diría, aparato psíquico es uno de los conceptos básicos. ¿Cuál es su función? Mantener al precio más bajo el equilibrio psíquico. O sea, todos nosotros tenemos un equilibrio psíquico-mental. Es producto de que nuestro aparato psíquico está tratando de equilibrar esa energía que circula constantemente psíquicamente en nuestra mente, ¿sí? Esa circulación tiene que ver con lo que yo les acabo de contar del deseo, de la libido, de la búsqueda del placer o el displacer. Entonces ahí aparece esta cuestión de el aparato psíquico y su funcionamiento, ¿sí? Brevemente, yo les diría, pero insisto en que vuelvan a leer el apunte de la clase pasada, donde se detalla qué es el ello, el yo y el superyo, que también lo podemos encontrar como el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Podríamos decir que el inconsciente es un archivo perfecto de todas nuestras vivencias, es donde se encuentran los instintos puros, nuestros deseos más eh, eh, concretos y salvajes. Es como una especie de depósito donde se guarda toda nuestra libido, donde también se origina, se crea esa libido, desde donde sale y vuelve la libido. Y hay una característica muy importante del inconsciente, es que no tiene acceso directo, no se puede acceder al inconsciente, no podemos ver cuál es su contenido. Solamente, dice Freud, hay modos indirectos como los chistes, los actos fallidos, también los sueños, son formas de acceso al inconsciente, pero acceso indirecto, ¿sí? El preconsciente. El preconsciente, yo les dije recién, es la segunda instancia, es el segundo apartado del aparato psíquico, y su función es como controlar, porque como en el inconsciente o en el ello, como ustedes lo quieran llamar, está todos los deseos puros y salvajes, no puede salir todo así abruptamente porque seríamos algo así como cavernícolas. El preconsciente, que representa la moral, la cultura, va a ir poniendo límites a qué de esos deseos se da lugar para que salgan, o qué requisitos o de qué manera se va disfrazando, transformando esos deseos para que pueda aflorar al consciente o al yo. Por eso el preconsciente, su principal trabajo es de control. Yo digo, es una aduana el preconsciente. Ve que sale y que entra. Tiene ciertos controles que varían en cada una de las personas en términos de qué se considera aceptable o no. Finalmente, el consciente, o el yo, es todo aquello que tiene que ver con lo que en el presente nosotros podemos dar cuenta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo pero conscientemente? Ustedes están ahora mirando este video, están escuchándome, pero quizás no son conscientes de todo lo que está sucediendo. No son conscientes de en qué lugar o en qué posición está su pie izquierdo. Ahora sí, ahora que yo lo acabo de decir, todos están pensando en su pie izquierdo, entonces pasó a ser consciente algo que no lo era. Entonces la conciencia tiene que ver con lo que está en nuestra mente en el momento preciso, en lo que yo estoy pensando, ¿sí? Por tanto, tendríamos que resumir la idea de que el aparato psíquico es un aparato que busca el equilibrio psíquico, el equilibrio de la energía que circula constantemente. Tiene tres instancias, son el ello, el yo y el superyo. Lo dije en un orden distinto, sería el ello, el superyo, que está en el medio, y el yo, ¿sí?
Recuerden que también puede ser llamado inconsciente, preconsciente y consciente. Y es exactamente lo mismo a lo que a nosotros respecta y para lo que nosotros eh, estamos introduciéndonos en lo que es el psicoanálisis. Así que este aparato psíquico tiene estas tres instancias. Dentro del aparato psíquico circula la libido. Esa circulación de libido está en torno a brindarnos placer, porque todo lo que hacemos lo hacemos en búsqueda del placer. Esa circulación es necesaria y a la vez genera la responsabilidad de que esté equilibrada. No puede estar todo en el inconsciente o todo en el consciente, la libido. Por eso el aparato psíquico tiene que hacer muchas cosas para lograr el equilibrio. Entonces ahí dejo justo el pase para que surja un nuevo concepto, la represión. La represión es un proceso que el aparato psíquico a veces tiene que usar para mantener el equilibrio. Si todo lo que yo deseo de golpe aflorara en mí, sería tantas cosas que están en mi consciente, en mi presente, que yo no podría estar hablando con ustedes, no podría estar explicando esto porque tendría un montón de deseos que afloran y afloran de modo salvaje, por tanto sería un descontrol. Entonces, la represión es regular cómo toda esa energía que está queriendo salir salga dosificada. En algunos casos no salga y en otros casos salga disfrazada. ¿Qué quiere decir que salga disfrazada? Bueno, que salga como síntoma, ¿sí? Porque a veces es una olla a presión, es mucha la presión y tenemos que dejar salir alguna libido, alguna carga energética. Pero como no la podemos dejar salir directamente como esos deseos salvajes, la dejamos salir como síntomas. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, empiezo a tener alguna reacción en la piel, empiezo a tener alguna dificultad para hablar, ese síntoma, eso que me pasa, que no puedo controlar, se transforma en una válvula de escape para tanta libido que mi aparato psíquico tiene y no puede dejar salir de modo puro, entonces la deja transformada en un síntoma. Estamos hablando de un quantum de energía, de afecto, ¿sí? La represión no es algo malo, es algo que el aparato psíquico necesita como un mecanismo que opera para regular nuestro propio aparato psíquico, ¿sí? Bueno, haciendo un repaso y pidiéndoles que por supuesto vuelvan al PowerPoint que se van a encontrar en esta misma clase con el recorrido de los mismos conceptos que yo estoy explicando. A mí me gustaría que después del video vean el Power o al revés, pero que lo encuentren como complementos. El Power está explicando, está mostrando lo que yo les estoy diciendo. Entonces a veces por ahí leerlo vuelve a ordenar lo que yo escuché o viceversa. Y por supuesto, la lectura del archivo de Word que yo dejé la semana pasada y que voy a dejar en esta clase también es importante para poder ir conceptualizando todo. Un último concepto que voy a plantear es un concepto que va a dejar abierto para la próxima clase un nuevo tema. La clase que viene vamos a trabajar el desarrollo psicosexual de los niños. A ver, ubiquémonos. Dijimos desarrollo psicosexual. O sea, estamos hablando del desarrollo de lo mental, porque dijimos psico, pero también dijimos sexual. Entonces estamos hablando del desarrollo mental de un niño vinculado al placer, ¿sí? Entonces, Freud lo que encuentra es que todos los niños tienen un desarrollo psicosexual. Dicho de otra manera, sería el desarrollo de su mente ligado al placer. ¿Perfecto hasta ahí? Esto es el tema de la próxima clase. Para abordar esa próxima clase y este tema, es importante conocer este término, zona erógena. La zona erógena es una parte del cuerpo que el psiquismo ha tomado, se ha apoderado, como una zona por la cual va a obtener placer.
Estas zonas son universales. Todos tenemos algunas zonas erógenas universales, como por ejemplo la boca. La boca es una zona erógena que todos tenemos. Entonces, Freud, en base a esas zonas erógenas de carácter universal, lo que encuentra es la forma de explicar un desarrollo del niño. Después, en nuestra vida, iremos creando y teniendo y definiendo otras zonas erógenas únicas y particulares. Pero Freud va a tomar las que son universales para explicar el desarrollo psicosexual. ¿Sí? Esto queda entonces como un punto de anclaje a la clase siguiente. En esta clase, en la clase presente, si tuviéramos que hacer un repaso, tenemos que decir que redondeamos un poco el concepto de sexualidad que se trabajó la semana pasada. Abordamos nuevamente el concepto de libido. Tercer concepto, el deseo como proceso. Cuarto concepto, proceso primario. El proceso primario es otro concepto importante. Aparato psíquico. Este, además de ser un concepto importante, es un concepto complejo porque pone en juego una serie de interacciones con otros conceptos que lo conforman, porque el aparato psíquico se conforma por el inconsciente, el preconsciente y el consciente. O dicho de otra manera, el ello, el superyo y el yo. Bueno, los dejo para que puedan ver la presentación de Power también. Los dejo también para que puedan leer el archivo que les dejo con el texto teórico para sumar y redondear a esto. Mi sugerencia sería que una vez visto el Power, visto este video, puedan hacer una lectura del texto, del documento de Word que dejo, o el PDF, no recuerdo en este momento en qué modalidad lo tengo, en qué formato lo tengo, que hagan un subrayado, ¿sí? Y sería un buen cierre de estudio, ¿no? Después de ver estos dos materiales, abordar el archivo, subrayar las ideas principales, que va a ser muy fácil porque justamente van a estar orientados por estos dos materiales previos que son de carácter multimedia. Bueno, un saludo virtual para todos y todas y nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.